Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a hablar sobre el transporte activo, endocitosis y pinocitosis. Para ello comenzaremos un breve resumen acerca del transporte activo. En las células se requiere constantemente que ciertas moléculas sean llevadas de un lugar donde hay poca concentración a otro donde hay mucha concentración, es decir, en contra del gradiente de concentración. Y por lo tanto se necesitará de una fuente de energía, generalmente en forma de ATP, es decir, adenosín trifosfato, para que este transporte pueda llevarse a cabo. Como podemos ver en la parte superior derecha, pasa las sustancias por la membrana. Para comprender de mejor manera diremos que el transporte activo es un proceso de intercambio de sustancias a través de la membrana, donde las proteínas transportadoras que intervienen en el transporte de moléculas requieren de un aporte energético en forma de ATP. Como podemos ver en la parte inferior derecha, vemos una molécula de ATP que está compuesta por 3 grupos fosfatos unidos a una molécula de azúcar, en este caso la ribosa, y un grupo nitrogenado que es la adenina. El grupo fosfato y adenina reciben el nombre de adenosín y con los 3 fosfatos se denomina adenosín trifosfato o ATP para acortar. Este es un tipo de nucleótido que aporta energía para que el transporte activo pueda permitir el proceso de ingreso a la glucosa que se ingresará a la célula. El transporte de moléculas grandes como las proteínas, ácidos nucleicos, nutrientes como los glúcidos, las proteínas, los lípidos, vitaminas, minerales y el agua, y otros materiales de casi el mismo tamaño de la célula. El transporte de las moléculas se realiza mediante 2 procesos, denominados como endocitosis, que es el proceso en el que una célula captura una sustancia, la engulle con la membrana celular y la lleva adentro, y exocitosis. Este es el proceso de difusión de vesículas con la membrana celular y la liberación de su contenido fuera de la célula. El proceso de endocitosis y exocitosis son procesos de transporte activo. Tanto la endocitosis y exocitosis son procesos que requieren del aporte energético del ATP, adenosín trifosfato. En la endocitosis, la membrana plasmática se invagina hacia el citoplasma celular, envuelve las sustancias que desea introducir y forma una especie de bolsa. Esta bolsa se profundiza, tanto que logrará formar una vesícula. Esta posteriormente se cerrará y se separará de la membrana celular, migrando con su contenido hacia el interior de la célula. Es decir, la endocitosis es el proceso por el cual las células capturan material del entorno extracelular. Este material, al ser ingerido, va cerrándose progresivamente en una pequeña porción de la membrana plasmática, que se introduce y finalmente se separa de la membrana y forma una vesícula endocítica. Las células usan la endocitosis para atrapar nutrientes como las vitaminas, el colesterol y el hierro. Depende del tamaño y la consistencia del material a ser ingerido. Existen 2 modalidades o 2 tipos de endocitosis en función del tamaño de las partículas incorporadas. La fagocitosis es la endocitosis de partículas sólidas y de gran tamaño. En cambio, la pinocitosis es la ingestión de pequeñas partículas o líquidos mediante la formación de vesículas muy pequeñas, solo visibles al microscopio electrónico. El proceso de pinocitosis se da en todo tipo de células. La citosis se realiza desde el medio extracelular hacia el intracelular, es decir que este proceso nos indica cómo entran los fluidos desde el exterior hacia el interior de la célula. Este transporte siempre va a ser activo ya que requiere gran cantidad de energía. Pinocitosis literalmente significa célula bebiendo. Pino, que viene del griego beber, y citosis, que significa célula.
Ese nombre surgió cuando se pensaba que la célula tomaba deliberadamente el fluido extracelular, cuando en realidad lo que sucede es que mediante este proceso la célula introducía a su citoplasma los solutos que necesitaba para llevar a cabo sus procesos metabólicos. La membrana celular está compuesta por una bicapa fosfolipídica. La pinocitosis sucede cuando esta membrana empieza a rodear los líquidos que se encuentran en el exterior de la célula hasta desprenderse de la membrana original y formar una vesícula que se adentra al interior de la célula. Los organismos que pertenecen al reino fungi, conocidos también como el reino de los hongos, se caracterizan por usar la pinocitosis para alimentarse. Pinocitosis se denomina así al tipo de transporte en que una célula incorpora líquidos con sustancia en solución, como podemos observar en la siguiente imagen. En este tipo de transporte participa el citoesqueleto, produciendo deformaciones de la membrana que termina englobando una pequeñísima gota de solución, que pasará de un lado a otro de la membrana formando una vesícula. La pinocitosis mediada por receptores específicos es el procedimiento por el que penetran en la célula determinadas hormonas, como el colesterol e incluso el virus y algunas toxinas de origen bacteriano. En este tipo de transporte, algunos procesos de pinocitosis están mediados por receptores específicos de naturaleza proteica, que se encuentran en la membrana celular. Estos receptores fijan de manera específica sobre la membrana a determinadas macromoléculas. Existe el proceso de pinocitosis. Consiste en la incorporación en forma de pequeñas vesículas de partículas de pequeño tamaño, incluidas las macromoléculas, que se encuentran en disolución. La deformación de la membrana plasmática que acompaña los procesos de endocitosis está controlada por una proteína de citosol denominada clatrina, que se polimeriza para formar un revestimiento de aspecto lenticular, el cual atrae hacia su interior a la porción de la membrana que dará lugar a la vesícula. El revestimiento de la clatrina se elimina una vez que la vesícula se separa de la membrana por estrangulamiento. Para tener una mejor comprensión de lo que se trata el proceso de pinocitosis, vamos a explicar mediante las siguientes imágenes. Bueno, como ya habíamos mencionado, la pinocitosis es otra forma que tiene la célula para comer. En ella la célula engulle un fluido extracelular, incluyendo moléculas como azúcares, proteínas. Estos materiales entran a la célula dentro de una vesícula, aunque no se mezclan con el citoplasma. Las células epiteliales en los capilares de los seres humanos, por ejemplo, utilizan la pinocitosis para tomar la porción líquida de la sangre de la superficie capilar de las vesículas que resultan. Viajan a través de las células capilares y liberan su contenido al tejido de alrededor, mientras los glóbulos rojos permanecen en la sangre. En este fenómeno, el primer paso, la membrana celular se invagina, atrapando parte del fluido extracelular junto con algunos de sus componentes. En este primer paso, se puede observar cómo la membrana celular se invagina, o sea, se hace hacia adentro y atrapa algunos de sus componentes de su alrededor. En el segundo paso, la vesícula se origina, se penetra llevando su contenido dentro de la célula. Aquí está todo el proceso. Es de notar que aquí no se forman pseudópodos, sino que la membrana celular invagina y mete el contenido al interior de la célula. La pinocitosis no es un proceso que pueda quedarse sin descanso, pues exige un gran consumo de energía y reposición de la membrana a través de las vesículas de reciclaje de receptores o procedentes de algún aparato de Golgi. La pinocitosis es entonces un proceso biológico que permite a determinadas células y organismos unicelulares obtener líquidos orgánicos del exterior para ingresar nutrientes o diversas funciones. Bueno, para concluir, podemos decir que junto a la fagocitosis constituyen los dos tipos principales de endocitosis. A diferencia de la fagocitosis, la pinocitosis consiste en el ingreso de fluidos a través de la membrana celular mediante la formación de vesículas especiales que se denominan pinosomas o vesículas pinocíticas. En el ser humano, este fenómeno se observa en las células de la mucosa.
intestinal, como éstas permiten el ingreso de vesículas de grasa durante la absorción de nutrientes.